José Manuel Soria renuncia a las últimas filtraciones sobre su participación en sociedades en paraísos fiscales precipitan su marcha. Lo deja todo: el Ministerio de Industria, su escaño en el Congreso y el Partido Popular. Soria desempeña, y debemos decirlo con orgullo. Buenas tardes. Ha sido uno de los ministros con más enfrentamientos con la Junta a cuenta del carbón, aunque no ha sido eso lo que le ha llevado fuera del Ejecutivo. Las reacciones a su marcha llegaban hoy desde todos los frentes. Ha hecho un ejercicio de responsabilidad que le honra, que es asumir esa dimisión desde el punto de vista personal para no perjudicar a su gobierno, a su presidente y a su partido. De media, hoy en Castilla y León hay que esperar 85 días para una operación quirúrgica. El consejero de Sanidad ha presentado esta mañana los planes para reducir un 30% ese tiempo. Con la misma plantilla, sin gasto médico y sin conciertos con las privadas, pero organizando los recursos. Ese es el objetivo de la Consejería para bajar las listas de espera. Se potenciarán sobre todo las unidades de diagnóstico rápido. La sanidad no se toca, se lo volverá a decir esta tarde la consejera de Hacienda al ministro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión complicada y caldeada por la rebelión de comunidades como la nuestra. Montoro volvió a avisarles esta mañana que su obligación es controlar el gasto. Hay más asuntos, otro nos lleva hasta Segovia. Allí la Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre que esta madrugada ha aparecido con una herida de arma blanca en el cuello. El cadáver fue encontrado por su compañero de piso a las 4 de la madrugada. Fue él quien avisó al servicio de emergencia. La subdelegación del Gobierno dice que no se descarta ninguna hipótesis. En lo que llevamos de año se han confirmado 14 casos de acoso escolar en Castilla y León. Eso es la mitad de todos los contabilizados el curso pasado. Y según el consejero de Educación, estos datos son solo una pequeña parte de la realidad. Nosotros sabemos que hay una cifra negra de acoso no detectado. Es decir, los 31 casos de acoso del curso pasado, los 14 que llevan no reflejan la realidad. Con algunos pequeños intervalos de sol, pero no ha dejado de llover en toda la semana. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Y eso ya se empieza a notar también en los ríos, y eso es el mayor peligro que tenemos ahora. Se empieza a notar, hemos tenido una corta tregua en algunas zonas solo de la comunidad, pero tengan por seguro que esta tarde volverá a llover con ganas. Así amanecía León, con lluvia que no ha dejado de caer. Entre ayer y hoy ya se han acumulado más de 30 litros por metro cuadrado. Una lluvia que, como ven, también está provocando la crecida del Arlanzón a su paso por Burgos capital. Mañana más agua y viento. Y atención, porque tenemos avisos de nivel amarillo por deshielo en todas nuestras montañas. Deportes, lo que muchos esperaban. Ya están servidas las semifinales de la Liga de Campeones. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Nati, con estos emparejamientos: Manchester City, Real Madrid y Atlético, Bayern Múnich. Pero hoy también es noticia la última jornada del Atlep Oro. El Quesos Cerrato echa al cierre a una campaña mágica con un encuentro intrascendente en Melilla. Y en sí se la juega San Pablo Inmobiliaria. Los burgaleses dependen de sí mismos para acabar terceros y tener factor cancha a favor en las series de cuartos y semifinales. El equipo de Pi recibe en el plantío a un Cáceres obligado a ganar para estar en los playoffs. Banderazo de salida para la Vuelta Ciclista Castilla y León. La edición número 31 ya está en marcha, con una etapa de 166 kilómetros entre Alcañices y la localidad portuguesa de Bragança. Alejandro Valverde, del Movistar Team, principal favorito al triunfo. José Manuel Soria renuncia 5 días después de que saliera su nombre en los papeles de Panamá
y enredado en sus propias declaraciones. El ministro deja toda relación con la política activa. Hoy, de hecho, el Consejo de Ministros se ha celebrado ya sin él. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Le cree el Gobierno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno en funciones se remite al comunicado en el que dice Soria da explicaciones detalladas de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Apela a su presunción de inocencia y también pone en valor su trabajo al frente del Ministerio. Son solo suposiciones, ha dicho Montoro, que no obstante ha sido claro, nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno. De momento, el Ejecutivo pospone la decisión sobre qué ministro va a relevar a Soria y serán el vicesecretario y la secretaria de Estado quienes van a encargarse de los asuntos ordinarios. Esta decisión le corresponde a Mariano Rajoy y la va a tomar pensando en la eficacia y en la comodidad de los funcionarios. Víctima de sus explicaciones más que de sus hechos, así justifica el ya exministro su renuncia por el daño que está causando al Gobierno y al partido. Deja el Consejo de Ministros, el Parlamento y la dirección del PP canario. Ni rastro en el comunicado de explicaciones sobre la empresa en Jersey, un asunto que esquiva la vicepresidenta, que se remite al comunicado y despacha así la posible culpabilidad de Soria. Lo que no puede hacer el Gobierno es vulnerarle a nadie los derechos que tiene. Y es el derecho a la presunción de inocencia. Se lo pedían voces desde dentro del partido, la última minutos antes de conocerse la renuncia, Rosa Valdeón. Por tanto, si no hay una explicación clara, yo creo que los políticos tenemos que ser ejemplares. Tiene que dimitir. Si yo fuera él, lo haría. Para la oposición no es suficiente, piden al partido y al presidente más explicaciones. Yo le exijo al señor Rajoy que aclare y que dé la cara en el Congreso de los Diputados para que sepamos todos los españoles hasta dónde llega el caso Soria. Y creo que el Partido Popular no debería contentarse con esta dimisión. El señor Soria ha mentido a los españoles. El señor Soria no solo tenía una empresa offshore, sino tenía 3. El Gobierno no sabe todavía qué ministro tomará las riendas de la cartera de Industria. Esa decisión, ha dicho la vicepresidenta, depende de Rajoy. Ha sido uno de los ministros más criticados y cuestionados en Castilla y León, con enfrentamientos directos con el Ejecutivo regional a cuenta del trato que ha dado a nuestra minería. El entonces portavoz del Ejecutivo llegó incluso a pedir su dimisión. Ahora se va, pero por otra causa. El Gobierno de Castilla y León ya había reclamado el año pasado la dimisión del ministro de Industria. Yo creo que ha hecho méritos suficientes o para dimitir o para ser cesado. Lo hacía después de este cruce de acusaciones que abría el presidente Herrera en una entrevista en Castilla y León Televisión. Y a los problemas hay que ponerles un poquito de sentimiento y de conocimiento. Y después en Onda Cero. La absoluta insensibilidad y la arrogancia con la que el Ministerio de Industria y su titular... Y que provocaba este enfrentamiento dialéctico entre el ministro y el entonces portavoz de la Junta. En la provincia de Soria hemos perdido un 50% de los votos y que yo sepa, en la provincia de Soria no hay carbón. Donde no hay minas es en Canarias, que ahí sí que perdió el 50%. Ha dejado el partido en Canarias destrozado. Lo que tenga que decirle a cualquier compañero de partido, siempre se lo diría en casa. Contestó de nuevo de forma soberbia y arrogante. La paciencia del Ejecutivo de Castilla y León estallaba después de meses de desplantes, de ruegos también por carta en pro de la minería. El ministro no se dignó a acudir al funeral de los trabajadores muertos en el Pozo Emilio del Valle y sus decisiones, una tras otra, lastraban aún más a los mineros al cierre de las explotaciones. La inmensa alegría que nos produce una buena noticia. Ha sido un ministro nefasto. Los alcaldes de los municipios mineros piden ahora que quien le sustituya tenga más sensibilidad con el carbón. Hoy también hemos conocido otro escándalo, esta vez salpica directamente a Manos Limpias y a la Asociación de Usuarios de Banca, Ausbank. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a sus 2 responsables y a otras 9 personas por un presunto delito de extorsión. Están acusados de lo mismo, pedir dinero a los bancos y a otras empresas a cambio de no presentar denuncias contra ellos. Presuntamente extorsionaban a personas, instituciones o entidades bancarias a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas. Luis Pineda, presidente de Ausbank, se tomaba así los registros de la sede. Voy a enseñarle las oficinas a la policía, encantado de hacerlo y estoy a la disposición de la ley, ¿no?
Según la investigación policial, Ausban y Manos Limpias se coordinaban para llevar a una entidad bancaria hasta los tribunales y una vez iniciada la instrucción se retiraban de la causa alegando darse por satisfechos con las explicaciones ofrecidas por sus víctimas. Uno de los focos judiciales es el caso Nos. Habrían contactado con 2 bancos para ofrecerles la retirada de la acusación contra la infanta a cambio de un pago de 3 millones de euros. Una de las abogadas de Manos Limpias aseguraba hoy que si se demuestran las acusaciones se tomarán medidas. Si en un determinado momento se prueban determinados delitos en relación con este caso, pues yo tomaría mis medidas. Uno de los abogados de la infanta Cristina ha asegurado que es cierto que Manos Limpias le pidió una cantidad desorbitada de dinero a cambio de retirar la demanda. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga estos delitos tras la presentación de varias denuncias de presuntas víctimas de la trama. Los presidentes de ambas asociaciones podrían haber desviado el dinero obtenido por estos presuntos chantajes a empresas filiales. Y desde Barcelona nos llega hoy otra de las imágenes políticas del día. Albert Rivera se ha reunido durante algo más de una hora con el presidente de la Generalitat. El líder de Ciudadanos ha advertido a Carles Puigdemont que la hoja de ruta independentista que sigue el gobierno catalán está en vía muerta, que no llegará a ningún lado, y le ha recomendado que negocie con el gobierno central para que los catalanes no se queden al margen. Puigdemont, por su parte, ha defendido la opción separatista que ha puesto en marcha la Generalitat. Todos los consejeros de Hacienda de España tienen esta tarde una cita con Montoro. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera les mandará los deberes para cumplir con el objetivo de déficit, pero no lo va a tener fácil. Comunidades como Castilla y León ya han dicho que no pueden hacer más esfuerzos. Esta mañana, a modo de aperitivo, el ministro les recordaba su obligación. Por cierto, que los tratamientos de hepatitis C seguirán computando porque lo dice Eurostat. Esto es tuyo, esto es mío, tal, cuando se trata de acciones que realmente están repercutiendo en la salud directa de los ciudadanos, pues la verdad es que no me parece debate menor, vamos, o sea, respecto de ello. Lo que no podemos saltarnos es la norma de Eurostat. Estoy convencido de que esta tarde, pues en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, todo el mundo va a estar de acuerdo en el cumplimiento del objetivo de estabilidad. A las 6 de la tarde es la cita con las comunidades autónomas para hablar de déficit, de las medidas a tomar y de lo que pide Bruselas. No va a ser para nada una reunión tranquila. El ministro Montoro se encontrará esta tarde un motín generalizado de las comunidades autónomas. Casi todas se presentarán en rebeldía con causa, lo definió ayer la vicepresidenta de la Junta. Todas consideran que el reparto del objetivo de déficit entre administración central y autonómica es injusto. Por el peso en el gasto, sobre todo social, ese debería haber sido del 1,6% en 2015 y no del 0,7%, y se niegan a nuevos ajustes. Que no pienso hacerlo, si no pienso recortar ni un solo euro en educación, en nuestros colegios, en nuestros hospitales, en nuestros dependientes, porque creo que ahora ha llegado el momento de una recuperación no solo económica, sino también social. De lo que se hablará larga y tensamente, aunque Montoro ha planteado una reunión meramente informativa, es de la petición de renuncia de disponibilidad de crédito en la cantidad en la que se han pasado. En el caso de Castilla y León, en torno a 350 millones. Todas se niegan a ello. Al final sería un recorte en los presupuestos vigentes para resolver, que no lo resolvería, el problema del déficit del presupuesto anterior. Bueno, si se quiere plantear en términos jurídicos, también sabremos dar la respuesta. En el Consejo también se comunicará la creación del Comité de Expertos para el nuevo modelo de financiación, la auténtica piedra de toque para el futuro de las autonomías. Hay una línea roja para Castilla y León al hablar de financiación autonómica. La sanidad no se toca, se ha dicho por activa y por pasiva. La asistencia sanitaria en la comunidad tiene muchos frentes. Uno de ellos es reducir las listas de espera. Hoy hemos conocido que han disminuido, pero aún así el tiempo medio de demora sigue siendo de 85 días. Los últimos datos hablan de más de 33.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. El objetivo que se plantea Sanidad es reducir esa cifra en 3 años. Finalizar el año 2019 hayamos sido capaces de reducir el número de pacientes en lista de espera en un 32% respecto a la situación que tenemos en la actualidad
y la demora media en un 23%. A día de hoy hay que esperar 85 días para ser intervenido. Ahora se marcan bajar esa cifra hasta 65 días. También se fija en otra meta, que en atención primaria la demora no supere las 48 horas. Se trata de priorizar lo que nos piden los pacientes, que es mayor agilidad en la atención, información y transparencia. También de incorporar al sistema criterios de lo que no debe hacerse cuando no está recomendado. Con recursos propios y sin recurrir a conciertos privados. El Plan Pericles impulsará las consultas de alta resolución para acelerar las demoras. Los pacientes calificados como sospecha potencial de gravedad sean atendidos en un máximo de 72 horas en consulta externa. De ello se encargarán las unidades de diagnóstico rápido. Si el caso se marca como preferente, la demora será de 15 días y si se establece como prioridad, podría llegar hasta los 30 o 40 días de espera. En estas unidades se trata a pacientes que pueden padecer una enfermedad grave. Permite atender rápido al que más lo necesita. En la actualidad hay 11 en los hospitales de Castilla y León. A ellas llegan los pacientes derivados del médico de atención primaria, de los servicios de urgencias o de los especialistas en menos de 2 días. Se realiza un primer diagnóstico y las pruebas necesarias. Se tramitan con carácter preferente, como si el paciente estuviera ingresado, y en esta unidad en concreto, pues la media de días hasta la obtención del diagnóstico pues viene a ser en torno a 10-11 días. En ese momento el paciente será derivado al servicio adecuado. El 50% vuelve a atención primaria para el seguimiento. Tienen una importancia desde el punto de vista de disminución global del número de pacientes, pero sobre todo de la racionalización de la lista, de que nos aseguremos que en la lista de espera no hay procesos graves. 1 de cada 5 personas que han sido atendidas aquí suele tener un tumor. Al año acuden a estas consultas más de 1000 enfermos. La Policía Nacional de Segovia está investigando las causas de la muerte de un hombre que esta madrugada ha aparecido acuchillado en su casa. Fue un compañero de piso el que lo encontró y el que dio el aviso a emergencias. Así, precintada por la Policía Nacional de Segovia está la puerta del segundo A del número 5 de la calle Teniente Ochoa. En su interior, sobre las 4 de esta madrugada, el compañero de piso de un hombre de 42 años hallaba su cadáver con una herida de arma blanca en el cuello, dando aviso a los servicios de emergencia del 112. Los hechos ocurrían de madrugada y esta mañana la policía científica buscaba en el interior de la vivienda pruebas y evidencias de lo que ha podido ocurrir. Mantienen abiertas todas las hipótesis y esperan que la autopsia pueda también aportar información. El compañero de piso de la víctima ha presentado declaración en la comisaría de la policía. Todas las hipótesis siguen abiertas, pero todo apunta a que en la muerte de este hombre de nacionalidad española no ha intervenido ninguna persona. Un edificio de pocos vecinos, los comercios de la zona no han notado nada y se mostraban sorprendidos por la noticia. Apurando al límite de los plazos, las defensas de las 3 acusadas por el asesinato de Isabel Carrasco han presentado ya los recursos a la sentencia con una rebaja sustancial de las penas. Mónica Murciego León, buenas tardes. El abogado de Triana llega incluso a pedir la libre absolución para su defendida. Buenas tardes. 6 años de cárcel es lo que solicita el abogado de Montserrat González en el recurso que ha presentado a la sentencia por el juicio del asesinato de Isabel Carrasco. Esto supone una rebaja importante a los 22 años de cárcel a los que fue condenada la autora material de los hechos. Su abogado pide que se aplique al delito de asesinato una eximente por trastorno mental transitorio. Para su hija, para Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel, pide la libre absolución. Tan solo la considera autora de un delito de encubrimiento no punible por parentesco. Y para la tercera implicada, para Raquel Gago, su abogado solicita una rebaja de la pena de cárcel de 5 años de prisión a la que fue condenada la policía local de León a tan solo 1 año y medio. Los 3 recursos tendrán que ser resueltos ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ya son 2 los fallecidos confirmados tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en Tenerife, pero todavía no se sabe nada de las otras 9 personas que permanecen desaparecidas. Se barajan 2 hipótesis, como el origen del siniestro, un escape de gas o las obras que se estaban realizando en el inmueble.
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y bomberos recuperaban hacia las 5 de la mañana el cuerpo de la segunda fallecida por el derrumbe de este edificio. Durante toda la noche han continuado las labores de búsqueda con maquinaria pesada. Esta mañana a la zona llegaban los vecinos desalojados. Que anoche también me quedé allí. 42 familias han pasado la noche fuera de casa. Gracias que estaba en la calle, pues hoy lo puedo contar aquí. Sí, me he quedado con lo que tenía puesto. Pero más pierden los que están debajo de los escombros y que no se sabe cómo están, y esas familias que están desesperadas, esos niños que se quedaron sin madre. Estamos esperando que las obras terminen lo más pronto posible para nosotros poder volver a nuestro apartamento. De momento siguen sin conocerse las causas del desplome, aunque se barajan varias hipótesis. El escape de gas o por consecuencia de unas obras que se realizaban en el inmueble. 9 personas continúan desaparecidas. Con la esperanza que a lo mejor haya olvidado el móvil, pero tengo entendido que la persona estaba en el edificio y no quiero pensar. 7 son los heridos en el derrumbe. 3 de ellos se encuentran hospitalizados en estado grave. En el primer trimestre de este curso se han confirmado 14 casos de acoso escolar en los centros educativos de Castilla y León. Son casi la mitad de los contabilizados en todo el curso pasado y los más vulnerables son los alumnos de los primeros cursos de la ESO. En la mayoría de los casos, además, las redes sociales juegan un papel determinante. El acoso escolar sigue siendo una verdad incómoda. Hasta enero ya se han confirmado 14 casos en Castilla y León. Son casi el doble que el curso pasado hasta esa fecha, donde hubo 8. Pero aún preocupa más el acoso invisible, el que no se declara o no se conoce. Sería interesante que en el futuro pudiéramos detectar más casos, porque nosotros sabemos que hay una cifra negra de acoso no detectado. Entre los 350.000 escolares de la comunidad, el curso pasado se confirmaron 31 casos de acoso y obviamente cada hecho importa. Cada caso es trágico. Hemos visto en algunos casos, por fortuna no se ha dado en Castilla y León, pero en algún caso los alumnos incluso han llegado al suicidio. La Junta impulsará un nuevo programa para intentar parar, ayudar y reeducar a los agresores a través de enfatizar el respeto en las aulas. Lo que queremos es pasar del bullying, que es el acoso, al feeling, que podríamos traducir de varias maneras, pero yo podría llamarlo fraternidad, si queréis, o la amistad. Los centros con educación secundaria continúan siendo los que comunican más incidencias. Casi 5 de cada 10 alumnos con problemas se generan entre primero y segundo de la ESO. Y en Palencia, un padre ha sido condenado a pagar una multa de 120 euros por amenazar a la profesora de su hija tras una revisión de examen. Los hechos ocurrieron en septiembre del pasado año, cuando este padre acompañó a su hija, estudiante de segundo de bachillerato, a la revisión de un examen. Al término de la reunión, el padre le dijo a la profesora, y cito textualmente: «Mira esta cara que las vas a pasar putas», mientras señalaba su rostro con el dedo. La profesora denunció ante la policía las amenazas sufridas y el juez le ha dado la razón, imponiéndole una multa de 120 euros como autor responsable de un delito leve de amenazas contra el que de momento no se ha presentado recurso de apelación. La docente ha asegurado que con esta sentencia ganan todos los profesores. Castilla y León es la tercera comunidad española con las tasas universitarias más elevadas, según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El precio medio del curso de un título de grado es de 1.400 euros, 300 euros más que la media nacional. En el caso de los másters, el precio está en la media del país, 2.500 euros. En general, la matrícula de un grado es hoy un 33% más cara que en el año 2011 y solo el 29% de los universitarios recibe una beca. España es un país de niños pobres, es la contundente conclusión que pone sobre la mesa la gira España por la Infancia, que está recorriendo más de 30 universidades españolas, reclamando una nueva política global para afrontar estas cuestiones urgentes. Hay casi 3 millones de niños en riesgo de pobreza, pero los expertos insisten además en que el problema material no es el único importante.
La crisis ha dejado una terrible fractura para la parte más vulnerable de la sociedad, la infancia. Se calcula que en estos momentos hay 2,7 millones de niños pobres en España, una cifra dramática que no solo contabiliza a los niños que viven en exclusión, sino un riesgo mucho mayor que incluye a aquellos que ven truncada su posibilidad de crecimiento pleno. La crisis económica está mermando en este crecimiento ya digo, físico y psicológico de la infancia. Pero estos indicadores también tienen en cuenta lo que es el hecho de que una familia tenga la oportunidad, por ejemplo, de tener unas vacaciones al año, porque claro, estamos hablando de que España es un país desarrollado. Según la gira por la infancia, en España 1 de cada 3 niños vive en riesgo de exclusión, la segunda cifra más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. Y no solo se habla de alimentación, sino que también se pone de manifiesto una grave quiebra de la igualdad que pasará factura en el futuro. Actividades extraescolares, bien organizadas por el propio colegio o no, donde los niños o las familias tienen que pagar 5 o 10 euros y que hay familias que no pueden permitirse ese lujo. Los expertos destacan la labor de entidades como comedores sociales o bancos de alimentos, pero insisten en que esa no puede ser la solución y reclaman un plan estratégico por la infancia. Castilla y León empieza poco a poco a recuperarse de la crisis, pero lo hace a un ritmo menor que en el conjunto del país. Es una de las conclusiones de un estudio elaborado por comisiones obreras. Consigue tu hipoteca. Pregúntanos por nuestra nueva hipoteca Impulso y verás cómo se adapta a tu medida. Infórmate en tu oficina España Duero. Están en peligro la igualdad y la justicia social. Comisiones Obreras es rotundo a la hora de calificar la crisis y explica por qué, si el empleo disminuye, han aumentado las contrataciones. Bien, la gente tiene que hacer varios contratos a tiempo parcial para juntar un empleo, o bien porque tiene contratos temporales que tienen cada vez una duración más reducida. Desde 2008 el gasto por desempleo ha bajado un 20%, pero el paro ha subido un 30%. El sindicato cree que esto ha generado una situación de pobreza. Además, valora otros parámetros, como la educación. La calidad educativa en algo se habrá resentido. En los momentos en que tenemos más alumnos en la enseñanza pública es justo cuando tenemos menos profesores. En el estudio se analizan también cuestiones como la dependencia y se refleja la disminución del número de plazas en residencias públicas. Sin embargo, prestaciones vinculadas a servicios, que es yo contrato con una empresa privada, el que mi persona de mi familia vaya a una residencia privada y luego la comunidad me da ese dinero para compensarme, eso sí que se ha modificado. Estamos saliendo de la crisis, apunta el sindicato, pero a un ritmo lento y en una situación peor de la que estábamos hace 8 años. Estamos cerca de tu empresa. Por eso, con nuestros planes de financiación, te ofrecemos las mejores condiciones que tu negocio necesita. Infórmate en tu oficina España Duero. La Junta va a enviar una carta al embajador de Francia en España para detallarle el problema que afecta a la fábrica de Lauqui de Valladolid, una planta que pertenece a la multinacional francesa Lactalis. La Fundación Anclaje ha elaborado un informe sobre la viabilidad que también se remitirá al embajador. En el informe se señala que la factoría es rentable y sus costes de producción son menores que los de otra fábrica del grupo, en la que tiene Lugo. Y en el extranjero está ahora la propiedad de las bodegas Vega Sicilia, concretamente en el Reino Unido. Allí constituyeron, según publica 5 días, en 2014, los 5 de los hermanos Álvarez, enfrentados a su padre, David Álvarez, recientemente fallecido, una sociedad instrumental. Su nombre es Mezquat Limited y es desde el martes la administradora única de la empresa El Herebro, propietaria de las bodegas, y de otras empresas como la cárnica Valles del Esla. A efectos fiscales, el Enebro seguirá radicada en España. Hola, cariño. ¿Qué es una desnatada? Pues es verdad, es desnatada. Si no lo bebo, no lo creo. Si aún no has probado la nueva Pascual desnatada 0%, te estás perdiendo la mejor desnatada por su sabor. Nueva Pascual desnatada 0%. Beber para creer. No ha parado de llover y eso ya se está notando y mucho en nuestros ríos. En Burgos, por ejemplo, el caudal del río Arlanzón continúa en ascenso y en algunos lugares de la capital burgalesa ha comenzado ya a salirse del cauce. De momento, el resto de los ríos no presentan problemas, aunque la situación podría complicarse
en las próximas horas. De hecho, ya se ha activado la alerta amarilla por deshielo en la provincia burgalesa. Después de 15 días lloviendo, las consecuencias comienzan a notarse. El río Arlanzón, a su paso por la capital burgalesa, comienza a desbordarse en algunos tramos e invadir parte de las riberas. Y es que el caudal baja con mucha fuerza, 35 metros cúbicos por segundo, y según los avisos de la Confederación va a ir en aumento. La atención se pone ahora en el resto de los ríos de la provincia, ya que a las lluvias se une ahora el leve ascenso de las temperaturas que ha activado las alertas por deshielo. Una alerta amarilla que se une a las previsiones del tiempo. Mañana, sábado, va a ser de nuevo un día muy nuboso. El domingo nos dejará un leve respiro, pero de nuevo las lluvias caerán con fuerza en la provincia burgalesa durante la próxima semana, así que previsiblemente los ríos continuarán subiendo. Los embalses de la comunidad dependientes de la Confederación Hidrográfica del Duero gozan una semana más de buena salud y más por la lluvia que está cayendo. De media ya rozan el 90% de su capacidad. Acercamos el agua, mejoramos su disponibilidad. Protegemos nuestros ríos, lagos y embalses. Invertimos en futuro. Confederación Hidrográfica del Duero. Un compromiso con el agua. Las lluvias continuas de los últimos días han favorecido el deshielo en las zonas de montaña y, consecuentemente, el aumento del volumen de los embalses. Así, en la provincia de Palencia, los dos que recogen aguas del río Carrión, aunque han bajado levemente, están casi al completo. El de Compuerto ya alberga casi 88 hectómetros cúbicos de 95 posibles. Camporredondo, 61 de 70 posibles. En el sistema del río Pisuerga, el de Cervera ha subido, está al 72%. El aledaño de Requejada desciende levemente, pero está al 79%, y el de Aguilar de Campoo sube su nivel hasta el 91%. En general, si miramos al cómputo de las provincias, vemos que únicamente desciende Burgos, el resto mantiene una tendencia al alza. Actualmente el volumen total de la cuenca del Duero es del 87%, eso es un 9% más que hace un mes. ¿Quiénes somos? A esta pregunta han respondido en las Cortes 9 expertos artísticos, culturales y científicos de todas las provincias. Esta mañana terminaban las jornadas con las conclusiones de Ernesto Escapa, habitual colaborador de esta casa, y en ellas se ha visto la necesidad de un mayor apoyo a los jóvenes creadores. Este es el diagnóstico que hacen sobre la cultura de nuestra comunidad. Una fotografía de la cultura de Castilla y León llena de actividades, llena de incentivos y llena de gente que trabaja en los lugares más dispersos, haciendo cosas innovadoras, haciendo cosas audaces y contribuyendo a que la cultura de Castilla y León siga siendo una de las fortalezas importantes de esta comunidad. El próximo 5 de junio, la localidad leonesa de Hospital de Órbigo celebra la 20ª edición del Paso Honroso de Don Suero de Quiñones, una fiesta medieval que ya tiene mantenedor. Esta mañana, la presidenta de las Cortes ha firmado el pergamino por el que acepta el cargo en nombre de la Cámara. Se ha comprometido a asistir con un traje medieval que le están confeccionando a medida en el municipio y hacer de valedora de la representación en la que participan cientos de personas. Silvia Clemente ha puesto esta fiesta como ejemplo de lo que es un yacimiento de riqueza. Mucho gusto. Sería deseable que, igual que en vuestro municipio, que igual que Enrique, pues tuviéramos otros cientos de alcaldes que imitaran este trabajo y que nos convirtiéramos en una comunidad de referencia en todo el turismo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico. De verdad que ahí está el futuro. Nos vamos a ir y, como es habitual, casi todos los viernes lo vamos a hacer con las novedades que hay en la cartelera. Los estrenos de esta semana tienen nombres propios: Cantinflas, La Reina Cristina y Mowgli. Ustedes eligen. Adiós. Los protagonistas son uno de los atractivos de esta versión del Secreto de sus ojos. Julia Roberts es una exagente del FBI que busca al asesino de su hija. Es él. Hemos tenido muchas pistas, todas falsas alarmas. Las escenas parecen de un cuadro de Caravaggio, pero la intención del director es que conozcamos a una mujer enigmática, brillante y adelantada a su siglo XVII. La
historia de la reina Cristina de Suecia se proyectó en la última Seminci de Valladolid. Mario Moreno, ¿y a qué viniste? Se supone que venía a boxear. Es el Chaplin de América, el mimo de México. ¡Así soy yo! Cantinflas tuvo tal relevancia que hasta la Real Academia reconoce el verbo cantinflear. A veces necesito un diccionario para entenderte. Óscar Jaenada da vida al mito en una película que en América ha tenido gran respaldo del público, pero poco de la crítica. ¡El hombre! La aventura de Mowgli ya la conocemos, es uno de los clásicos de Disney, pero esta adaptación es visualmente espectacular. Todos los animales se han hecho a ordenador y el actor nunca pisó la selva. Y olvídate de la preocupación. ¿Qué es eso? Es una canción sobre la buena vida. No descansará hasta que lo atrape. Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás.